Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una entrega más de su programa. Hoy compartiremos con don Osiris de León, nuestro querido amigo, que se coge su tiempo para venir, pero también es bueno para que ustedes lo extrañen. Buenas tardes, don Osiris. Buenas tardes, Ezequiel. Buenas tardes a todo el pueblo dominicano. Contento de estar conversando contigo aquí sobre temas de interés para la sociedad dominicana. ¿Cómo están las ocupaciones, don Osiris? ¿Cómo está usted? Usted, después que hace asesor del Poder Ejecutivo, se le ve menos. Bueno, tengo muchas tareas a las cuales debo prestar atención cada día en diferentes partes del país. Las conferencias de siempre con las comunidades, o sea que las comunidades siempre piden conferencias, sobre todo cuando tiembla la tierra. Tú sabes que este es un país muy particular, Ezequiel. Y es que mientras no tiembla la tierra, la gente no quiere que tú le hables de temblores de tierra porque tú estás augurando mala suerte. Yeah. Tú eres un asustador, tú eres un intimidador. Sí, sí. Pero tan pronto tiembla la tierra, viene se invierte la ecuación. Viene el señor ahora a hablar de esto. Sí. En un momento. Inclusive te puedo decir que hace pocos días fui a hacer un programa en Radio y Televisión Dominicana. Okay. Y cuando salía, pues una de las oficinas estaba llena de gente y como la gente conoce a uno, pues todos hicieron un ejercicio de saludarme y qué bueno. Bien. Entonces yo me acerqué, le di la mano a todos ellos y comenzaron a tocar el tema de los temblores de tierra. Y entonces una de ellas que estaba ahí fue muy sincera, muy honesta y eso es bueno. Y dice, ay no, pues yo sí no, yo no puedo verlo a usted cuando usted está hablando de terremotos porque yo no tengo miedo a esas cosas. Y eso te dice hasta dónde ciertamente hay personas que no quieren hablar de huracanes, de terremotos, de tsunamis, porque entienden que eso es como hablar de la muerte. Sí. Y Pero la gente le tiene mucho más miedo al temblor de tierra que al huracán, porque es menos predecible. Por ser menos predecible. Sí. El huracán a ti te avisa mucho. Claro. Se está formando un centro de baja presión al este de las islas de Cabo Verde. Y te van diciendo si hay peligro, claro, si no hay peligro. Y tú vas siguiendo eso. E inclusive todavía cuando tú sabes que es inminente el impacto del huracán, Te bueno, me voy al supermercado, sí, voy a hacer compras. O a ir a un sitio donde esté más seguro. Claro, claro. Sí. Tú sabes ya que al día de hoy no te sientes comprometido con la muerte si hay un huracán, pero no sabes que pueda ocurrir igual con el terremoto. Mucha gente le pasa cosas en el huracán porque no quiere dejar su propiedad. Sí. Pues no la quiere dejar abandonada. Pero eso te dice hasta dónde la gente no le tiene miedo al huracán. Y a riesgo de que se la asolen, les roben. Claro, ¿tú lo viste en la Mesopotamia? Sí, exacto. Cuando el huracán George, 22 de septiembre del año 98, la gente desafió al huracán en el entendido de que, no, eso va a pasar por allá, por el Cibao, por aquí no va a pasar nada. Pero se olvidó de la lluvia. Y que San Juan de la Maguana está en la vertiente sur de la cordillera central. Exacto. Y que cuando te cae lluvia en la cuenca alta del río San Juan, ya tú tienes que esperar una inundación. Exacto. Sobre todo si el nivel de la presa de Sabaneta está alto, como era ese caso. Pero en resumidas cuentas, la gente ya no le teme al huracán. Y tú puedes decirle, mira, viene un huracán y va a impactar aquí. La gente dice, bueno, pues iré, compraré medicamentos, pondré Playboy en mis ventanas y me quedaré tranquilo en casa. ¿Usted cree que en estos tiempos, ya después de casi 20 años después, donde la tecnología todavía es mucho más fuerte, podría pasar lo que pasó recién en el gobierno de Hipólito, que el río volvió a su cauce y mucha gente que había construido... ¿Qué fue en Jimaní? En Jimaní, que había Eso construido fue en mayo en el del mismo 2004. río, el mismo cauce del río, y se llevó y enterró muchísima gente. Así es, así es. Ahí murieron 1.800 personas. Fue porque la lluvia vino de parte del lado haitiano, porque lo tengo entendido. En los dos casos, mira, había una vaguada que no estaba informada a las comunidades. La gente se acostó tranquila, una comunidad marginal, porque está en la margen sur de Jimaní. Es el antiguo cauce del Río Blanco, Río Soliet en Haití. El río normalmente transita seco. Porque lo que... agüita. Una agüita, un palito de agua, lo que transita. De hecho, yo había hecho un estudio el año anterior en Aunque ese fue río. una irresponsabilidad del Estado, por así decirlo, o del gobierno municipal, dejar construir ahí, porque... Mire, es un tema delicado, que yo lo he tratado muchas veces en la Federación Dominicana de Municipios, en múltiples congresos a los que me ha invitado FEDOM. ¿Qué ocurre? Los alcaldes son los que autorizan el uso de suelo, ciertamente, pero muchas veces hay de por medio algún político que autoriza a la gente a emplazarse en el área. Muchas veces el alcalde trata de quitarlo y dice, deje esa gente ahí, que esa gente pobre, es gente humilde. Y otras veces la propia gente se te subleva, se te revela
en el entendido de que tú estás contra ellos porque no les quieres permitir emplazarse ahí. ¿Dónde está el peligro? El peligro es que ellos no conocen el peligro. Y eso es lo que produce el peligro. ¿Por qué? Bueno, yo estoy viendo un cauce seco. ¿Qué es lo que Ezequiel me va a decir a mí que esto me va a producir daño? Si yo tengo 50 años viviendo por aquí y no he visto ese río crecer nunca. Pero un día puede correr. Y ahí es donde viene el peligro. Cuando un ciudadano subestima el peligro de una crecida del río, es cuando viene el peligro. ¿Por qué? Porque al tú subestimar la fuerza de la naturaleza, te acuestas muy confiado de que nada va a pasar y un día pasa. Pasó en el estado de Vargas, en Venezuela, en el año 99. La gente se acostumbró Dicen tanto. que el río vuelve a su cauce. Volvió a su cauce. Volvió a su cauce. Y eso tú lo ves en Estados Unidos, y tú lo ves en Europa, y tú lo ves en Asia. ¿A qué se debe eso? Se debe a que la naturaleza diseñó desde el pasado, desde que antes de que el ser humano estuviera presente en el planeta, una vía de tránsito de las crecidas máximas. ¿Qué ocurre? Los periodos no son uniformes. Tú tienes épocas en que llueve mucho y épocas de sequía. Por ejemplo, el desierto de Sahara hoy día, tú vas y tú jurarías que por ahí nunca hubo agua, pero eso cientos de miles de años atrás era un bosque que fue desapareciendo gradualmente y la zona se fue desertificando. Entonces, ¿qué pasa? Un río que ha sido caudaloso durante cientos de miles de años, de repente hay un periodo de cambio climático, sequía, se reducen los caudales, el río puede cambiar de curso o puede quedarse en un área marginal y la gente que viene y comienza a emplazarse ahí, esa es la historia que conoce, pero esa es una historia de corto plazo. Tú y yo conocemos la historia de la naturaleza, pero de corto plazo, porque ¿qué edad podemos tener nosotros? Insignificante comparada con la edad geológica. La geología habla de millones de años. Y cuando de menos tiempo te habla de cientos de miles de años. Y el ser humano no llega a ese tiempo. ¿Y en todos los desiertos hubo bosque alguna vez? Sí, sí. Porque el planeta va cambiando. Y fácilmente ahí, dentro de 300.000, 400.000, 500.000 años, vuelves tú a tener un bosque. Porque recuerda que el planeta se va inclinando y el clima va cambiando. Correcto. Entonces, zonas que ayer fueron desiertos, hoy son bosques. Y zonas que hoy día son bosques, mañana serán desiertos. Entonces el cambio climático es una combinación de dos cosas. De el trabajo del hombre, por así decirlo. Hoy día sí. Y la inclinación de la Tierra que va haciendo... Claro, en el pasado la inclinación de la Tierra y la actividad volcánica. Okay. Recuerda que en el Cretácico tú tuviste una actividad volcánica anormal, inusual. Todos los volcanes estaban en erupción. Y eso generó entonces un cambio climático, un calentamiento global y murieron los dinosaurios. Claro. Aunque algunos especialistas te plantean a ti... Y especies de fauna, de flora. No, también. Hubo una extinción masiva. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una serie de especies, animales y vegetales, escarabajos, que dependen de una condición climática estable. Fíjate que si tú te acostumbras a este estudio de televisión con este clima y de repente tienes que irte a trabajar 3 días y maní, fácilmente te da un mareo con el calor sofocante, porque tu organismo no lo resiste, porque no estás habituado a ese calor. Si tú vas a Alaska mañana, te estás congelando del frío, porque no estás adaptado, pero el esquimal está adaptado a ese frío. Entonces, ¿qué pasa? Las especies se van adaptando con el tiempo a condiciones condiciones de presión y condiciones de temperatura. Si tú hubieras nacido en La Paz, Bolivia, o en Cochabamba... No necesito tanto oxígeno, ¿verdad? Sin embargo, cuando el de allá viene aquí, no se encuentra bien. Se encuentra que se marea. Pero cuando tú vas allá, te falta oxígeno. Sí. Y tú cada vez que das un paso te estás sofocando. Correcto. Sin tener ninguna enfermedad. Inclusive, fíjate que mucha gente que va a Cusco, que no está tan alto, un poquito más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, quiere ir a chequearse con el cardiólogo porque siente... Yo, la primera vez que estuve en Cusco, de repente siento como que mi corazón está latiendo de manera normal.
Es una reacción natural. Tus latidos y los míos andan en el orden de 60, 65, 70 latidos por minuto. De repente tú mides con tu reloj y tú ves que tu corazón está latiendo 140 veces por minuto y dices, yo tengo un problema de salud. Es una reacción normal del cuerpo. Claro, ¿por qué? Porque tiene que latir más, buscando más oxígeno para oxigenar el cerebro, correctísimo. Sí. Entonces, si tú naces en ese medio, entonces tu corazón y tus pulmones están adaptados a ese medio. Fíjate tú cómo para subir al Everest, un Sherpa, que es un guía que va siempre con los escaladores, se pone encima de su espalda una carga de casa de campaña y de comida fácilmente de 200 libras, y tú y yo caminando allí tendríamos dificultad sin carga en la mano. Dicen que los esquimales, o sea, tienen la piel más gruesa, sí, tienen más grasa en el cuerpo, claro, el corazón es un poquito más... Eso es una mutación. Sí, es una mutación de adaptación ¿a qué? A esas condiciones de temperatura. Climática. Igual el Sherpa que vive allá en Nepal, ajá, él tiene una mutación genética de adaptación a esas condiciones de baja presión barométrica. Porque mientras más alto tú estás, más baja es la presión barométrica y más baja la temperatura, porque de acuerdo a la ley de los gases ideales, temperatura y presión son directamente proporcionales. Si baja la temperatura, baja la presión. Cada vez que tú subes 100 metros, la presión está bajando significativamente. La temperatura te baja 1 grado. Por ejemplo, si tú subes al Pico Duarte, tú puedes estimar que en el Pico Duarte la temperatura, como está a 3.000 metros más alto que la capital, es 30 grados más baja que en la capital. ¿Por qué? Porque tú divides 3.000 entre 100, te da 30. Eso quiere decir, tú tienes que esperar ya 30 grados Celsius menos que aquí en la capital. Don Osiris, el año 2018 fue un buen año de lluvia. Se recibió mucha lluvia en el año 2018. En una parte del año, no al final del año. Está bien. Digamos hasta... Pero vamos a decir el promedio. Octubre. Vamos a decir el promedio. Mejor incluso que el 2017. No. El 2017 tuvo más lluvia. Ok. Pero se esperaba que el 2019 tuviera esta sequía. Sí, se esperaba y así lo habíamos dicho. Si tú buscas la prensa del 13 de agosto del año 2018, tuvimos una rueda de prensa en el Palacio Nacional comunicándole al país que a final del año 2018 y principio del 2019 habría una... esto va a ser por el principio nada más. Va a ser por el principio nada más. Hasta mayo. Vamos a tener sequía hasta mayo. Sí, es decir, que si tú estás sembrando algo en Jarabacoa, yo no debes considerar que hasta mayo no vas a tener lluvia. No estoy sembrando nada en Jarabacoa, pero sí, lo quiero decirle, se puede entender que tal vez tengamos inundaciones muy fuertes este año. Después de mayo. Final de mayo, agosto, septiembre. Sí, es posible que tengamos una presión. Quizás no una presión no tanto alta, muy fuerte, y tengamos ciclones muy fuertes nosotros. Mira, eso es un buen tema. Sí, tú estás ahora en un periodo neutro que ha terminado y está comenzando el periodo del niño moderado. No hay un niño intenso ahora mismo. Se espera que entre abril y mayo de este año 2019, la temperatura en el Pacífico suban entre 1 y 1.5 grados Celsius. Eso quiere decir que el efecto del niño no va a ser muy fuerte. A veces te sube 5 grados, que es bastante. Entonces te produce mucho vapor de agua en el Pacífico. Ajá. Y todo ese vapor de agua te genera tremendas inundaciones en Perú, en Ecuador, en Chile, incluyendo el desierto de Atacama, que nunca llueve en el año. Sin embargo, cuando tú tienes un fenómeno del niño, se te expresa en forma de mucha En Lima, que nunca llueve, en el 2015 hubo una inundación. Lima casi nunca llueve. Sí. A ti te sorprende cuando tú vas aterrizando en Lima y tú ves aquello como un desierto. Y en el 2015 hubo una inundación fuerte. Pero por ese efecto. Ahora, luego cuando el efecto se te invierte, baja la temperatura en el Pacífico y tú tienes el fenómeno de la Niña, entonces tú tienes la humedad que se concentra en el Atlántico y te llueve torrencialmente en el Atlántico y te deja sequía en el Pacífico. Entonces Chile tiene sequía, Perú tiene sequía, Bolivia tiene sequía, Ecuador tiene sequía, la costa oeste de Colombia tiene sequía y Centroamérica tiene sequía. Entonces son fenómenos alternos que uno tiene que estar dando seguimiento permanentemente para que la gente esté informada y planifique. De hecho, cuando nos reunimos en el Palacio Nacional con el presidente de la República en fecha 13 de agosto del pasado año 2018 y le comunicamos que durante el año había estaciones pluviométricas que tenían un 50% menos de la lluvia que normalmente cae en esos lugares,
y me tocó a mí explicar las proyecciones para final de año y decía que las proyecciones eran negativas conforme a los modelos numéricos que lleva la Organización Meteorológica Mundial y el Observatorio de Sequía de Latinoamérica y Centroamérica, y que por tanto había que esperar un final de año seco y un principio de año 2019 seco. Se tomó la decisión ese día de no autorizar la tercera cosecha de arroz por falta de agua. Oh. Sí, así se le comunicó al país en una rueda de prensa y así ha salido. Fíjate tú la importancia de tú utilizar las herramientas científicas para la planificación sectorial en la administración pública. Porque de no haberse tomado esa decisión, entonces es posible que muchos agricultores hoy día estuviesen quebrados. Sí. Quebrados, ¿por qué? Y porque además, tú vas al banco. Y además no se planifica la compra importada, claro, de esos productos que van a fallar o se van a faltar. Así es. Por eso que es importante que tú estés permanentemente al tanto de cómo van las variables científicas en materia de clima. Entonces, porque eso te permite planificar. Decirle al sector productor, distintamente de que sea de frutas o de vegetales, y decirle al sector agua potable, mira, planifícate y ten una campaña de orientación a la población porque vamos a tener reducción en los caudales. Y mira que la sequía no ha golpeado tanto la cuenca de Valdesia, que es la que suple a Santo Domingo, ni la cuenca del Jaina, pero te ha golpeado muy duro la línea noroeste y la región suroeste del país. Entonces, ¿qué ocurre? Esa situación te va a seguir febrero, que termina, marzo, abril, principio de mayo. Y ya ahí entonces cede y comienzan las lluvias propias de la temporada. Usted mencionó a Valdesia. ¿Cómo pudo esta compañía accidentalmente averiar esta toma de agua de Valdesia? Sencillo. La tubería pasa a poca profundidad. Y ellos no conocían la empresa la empresa estaba removiendo materiales granulares. Cada vez que tú sacas material de la superficie, estás reduciendo el espesor que te queda entre el tope de la tubería y la superficie del terreno. Sí, pero se supone que nosotros tenemos un plano o un mapa de por dónde van las tuberías. Sí, eso sí, pero eso lo tiene la CAS. Correcto. Y lo tienen algunas empresas. Pero el que está ahí emplazado sacando agregados y que ni siquiera tiene una licencia ambiental, ni un permiso ambiental, está trabajando de manera errática y él no sabe encima de qué está. Entonces el error de esa compañía es que no tenía permiso porque no se lo hubiesen dado nunca un permiso ahí. No, pero no tenía licencia ambiental. Y entonces ahora se expone no solamente al cierre, sino a una multa grande. Sí. ¿Por qué? Por haber estado explotando la corteza terrestre sin una licencia ambiental. Es decir, estaba al margen de la ley 123 y al margen de la ley 64. Y eso está penalizado. Sí, estaba violando dos leyes. Sí, porque si tú tienes tu permiso ahí, seguro que no te iban a dar. A ti no te iban a dar permiso ahí porque por ahí pasa una tubería que puede correr riesgo. Y esos son los riesgos de hacer la cosa ilegalmente o por lo menos fuera de la ley. Claro. Bueno, ahí es donde está el principal problema y entonces de ahí es donde piden las sanciones, porque hubo negligencia operacional por parte de la empresa, hubo violación a la ley por estar extrayendo materiales sin una licencia ambiental y sin un plan de manejo y de adecuación ambiental, pero hubo algo peor, obstrucción de una institución que está llamada a servir agua potable a la sociedad. Y ahí es donde se complica el escenario. Y como un consejo se le tiene que decir a la población completa. Muchas veces cumplir la ley resulta para mucha gente traumático porque a veces las leyes son... a veces se cree que las leyes son... que crean muchos problemas de cumplimiento. Pero yo le doy el consejo de que al final es mejor cumplirla, porque eso es lo que protege los derechos. El deber de cumplir la ley protege el derecho ciudadano. Vamos al cambio.
Continuamos nuestro conversatorio con don Osiris de León. Si mal yo no recuerdo, a finales del 2015 se acordó que a principios del 2016 iniciaran las conversaciones para llegar a un acuerdo de un pacto eléctrico que está previsto en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Las fuerzas políticas, sociales, los agentes que intervienen en el sector eléctrico junto con el Estado, tenían que comenzar a llegar a acuerdos. Y ese conversatorio se tomó 3 años para ver si llegaban a un acuerdo de un 75% de los puntos acordados que debían llegar en consenso. Al final no se llegó a un consenso en 100%, sino 75%. Se quedó en el limbo el pacto eléctrico de no firma y el gobierno convoca a la firma porque entiendo yo que el presidente de la República dice, bueno, no tiene 100% de consenso, pero como tiene un 75%, vamos a firmar y después resolvemos. Es como emparejar la carga en el camino. Don Osiris, finalmente el pacto no se va a firmar porque una institución política, un partido político, decide no firmar. Tenía que firmar ese partido como líder de la oposición y además para mantener la continuación del Estado en el tiempo. ¿Qué pasa, don Osiris, con el pacto eléctrico? Yo sé que, yo sabía, a mí me sorprendió que iban a firmar, porque firmaron un acuerdo con un 75%, siento que, como digo yo, para mí fue que el presidente dice, señor, pero vamos a firmar que sea el 75%, pero yo decía, qué raro que lo vamos a firmar. Y yo digo, y que me disculpen, debe haber un sector empresarial que influyó para que el PRM boicoteara esa firma. Porque no creo que el PRM se iba a echar esa culpa solo. Esa es mi posición. ¿Qué piensa don Osiris? Mira, es un tema interesante de discutir y necesitaríamos tú y yo varios programas para discutirlo a profundidad. Porque el tema no es nuevo, es un tema viejo que viene arrastrado de hace mucho tiempo. Yo quiero que usted sepa que yo tengo casi 58 años y yo hice huelga cuando tenía 4. Por los apagones. Cuando tenía 4. Sí. Por los apagones. Es un tema viejo, sí. Entonces, que es difícil de resolver. Inclusive, tú ves partidos de oposición pidiendo que en el pacto se establezca como un compromiso que el problema de los apagones se va a resolver en 18 meses. Dice, pero ¿cuántos meses han pasado de 1970 al 2019? ¿Y cuántos meses estuvieron ustedes gobernando el país? Ese partido que te está planteando eso ha gobernado 12 años, ¿cierto o no? Cierto. ¿Y en 12 años pudo resolver el problema de los apagones? Sí, porque la gente cree que el PRM es nuevo. No, por Dios, es un cambio de nombre. Claro. ¿Pudo el Partido Reformista resolver el problema? No. ¿Ha podido el PLD resolverlo? No. Es un problema complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque es multilateral. Entonces es un problema viejo y multilateral que tiene una particularidad, que es como el carro público viejísimo, que tiene 30 años en el concho. Se te le daña una caja de bola, tú le pones la caja de bola nueva y ahora la caja de bola nueva te genera un mal funcionamiento de las otras cajas de bola y de las correas y del cigüeñal. Sí. Entonces, cada vez que tú le pones una pieza nueva, las piezas entran en mal funcionamiento. Aspecto número 1. Cuando se habló del pacto eléctrico, y me tocó a mí ser vocero en las discusiones anteriores del tema eléctrico, cuando era Leonel Fernández presidente de la República, y que la convocatoria la hizo Leonel para el Hotel Jaragua. Estaba allí Temístocles Montaz, que era ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, estaba Radamés Segura, que era el administrador de CDE. La oposición política mayoritaria se negó a participar en esa cumbre. Se negó. Yo fui en representación del Partido Reformista. Fue en el 2011, por ahí. Sí. Y los partidos de oposición, que eran los minoritarios, lo único de mucha matrícula era el Reformista,
delegaron la vocería en nosotros, cosa que agradecimos en ese entonces y seguimos agradeciendo. Y nos tocó hacer las propuestas del sector político en aquella cumbre. Que era una ¿Usted sigue especie de siendo pacto. reformista? No, así de pronto. Ese tema está en agenda para el próximo segmento. Y la oposición mayoritaria, que se negó a participar, no estuvo de acuerdo con lo que se acordó allí. ¿Dónde está el problema? El problema está... O sea, ustedes no estuvieron de acuerdo. No, nosotros estuvimos de acuerdo. Ah, Porque cuando digo la la otra oposición oposición. mayoritaria es el PRD. Ah, ya, ok. Se negó. Ok. El PRD. Quiere decir que no es nuevo que el PRM se niegue. Porque ya en el 2011 Pero también no se estuve de negó. acuerdo sin estar presente. Sin estar presente. Se negó a participar en la discusión. Y al mismo tiempo Se no negó. estuve de acuerdo. Claro, no quería que se tocara el tema del Acuerdo de Madrid, Ok. que venía arrastrándose el tema del Acuerdo de Madrid, las discusiones. ¿Por qué se Que en el estableció? 2001 se Porque lo si bien es prolongó. cierto que se bajó un poquitito la facturación en términos del valor absoluto, se alargó el tiempo. Y tú eres economista y tú sabes lo que eso implica. Claro, hermano. O sea, bájamele un centavo de dólar al kilovatio, Y pero te doy auméntame 15 el años plazo. más. Claro. Entonces, excelente, genial. Claro. Genial. Entonces, por eso se discutió tanto. Después los costos bajan, pero a ti te queda caro. Lógico. No, y unas ecuaciones que se Claro. ponían donde si el combustible subía, tu margen subía. Sí. Si el costo administrativo subía, tu beneficio subía. Sí. O sea, todo estaba indexado injustamente. Porque hay una serie de variables que no hay por qué indexarla en favor del productor. Sino tú lo planteas en tu ecuación Y si de gasto. yo me como un apago, tú costo. me pagas. Claro. Sí, sí. El tema Coyentri. Sí, Si estoy claro. pagando, tú me pagas. Claro. Pues no. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tema del pacto eléctrico es muy difícil que tú logres consensuarlo. Porque yo expliqué muchas veces aquí en la televisión, lo expliqué en la radio y lo escribí en artículos, que es muy difícil tú convocar a un mismo lugar a lobos hambrientos y a ovejas indefensas para compartir un pasadía y que no haya agresión de una parte hacia la otra. Eso no es verdad, eso no es posible. O a lobos que no están hambrientos, pero que tú le quieres quitar de la comida. No es verdad. Habrá algún tipo de agresión. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay dos variables que están en lados opuestos y cada cual tiene sus razones. Tú como productor, tú quieres ganar lo más que tú puedas. Y yo como consumidor quiero pagar la mejor tarifa que yo pueda. Entonces, ¿hay un punto de acuerdo? No. No es posible encontrar un punto de acuerdo. Porque cada vez que yo te reclamo, bájame la tarifa, tú me dices, no, pero yo no estoy ganando tanto como yo debía ganar. Yo No, debía sí, ganar más. pero usted lo que me está diciendo es que tiene por ser por decreto, no un pacto. Es que tú no necesitas un pacto. Tú lo que necesitas es producir. De hecho, expliqué hace un par de días en la Z101 que no hay mal que por bien no venga. Porque una vez que Punta Catalina 1 y 2 entren en operación, tú no necesitas el pacto eléctrico. No lo necesitas. Porque ¿qué se buscaba con el pacto eléctrico? Que todo el mundo asumiera el compromiso, gobierno y oposición, junto con el empresariado y con el consumidor, de seguir determinados lineamientos para resolver la crisis eléctrica. ¿Dónde está la crisis eléctrica? En un solo aspecto, costo de producción. Desde que tú resuelves el problema costo de producción, ya tú no tienes crisis eléctrica. ¿Por qué tú tienes una crisis eléctrica aquí desde los años 70? Porque el costo de producción de la energía con gasoil de aquel entonces superaba el precio de venta y tú estabas en déficit. Entonces la dirección comercial de la CDE estaba siempre facturando menos de lo que tenía que pagar en combustible y en compra de Y el energía. 33% de pérdida en la distribución. ¿No? Sí, eso no crea un problema también para el pacto. Sí, pero tú puedes bajar esas pérdidas. Porque fíjate que por eso se dividen las pérdidas en técnicas y no técnicas. Entonces, eso está dentro de las pérdidas técnicas. Y tú tienes otras pérdidas que no son técnicas, la gente que no paga la luz en los barrios. Correcto. Por eso se ha ido regularizando la gente que no paga la luz. Ahora, en la medida en que tú has ido instalando autopistas eléctricas, a través de la empresa de transmisión eléctrica, tú has ido bajando las pérdidas. ¿Dónde está una parte del problema de las pérdidas? No tiene sentido que tú concentres toda la producción de energía, por ejemplo, en Jaina y en Itabo, para llevarla a Pedernales y a Dajabón. Correcto. No tiene sentido. Correcto. Porque tú tienes una pérdida. ¿Por qué? Porque la resistencia de un material es igual a la resistividad multiplicada por la longitud del cable y dividida entre el área del cable. Entonces, hubiese sido mejor el planificar que sean 3 grandes autopistas Polos. regionales.
no una sola que le dé la vuelta a la isla. Tres grandes polos de producción de energía. Por ejemplo, se ha hablado siempre de instalar unidades de gas en Manzanillo. Entonces, ¿qué ocurre? Tú produces unidades de energía con gas en Manzanillo a bajo costo y tú le das a toda la línea noroeste hasta llegar a Santiago. Correcto. Tú tienes unidades en Santiago o en Puerto Plata para toda la costa norte y el Cibao. Tú tomas a Jaina y a Itabo para producir para Santo Domingo, después, San Cristóbal y Perales. Y deja Cepén en el este. Deja Cepén tranquila. Deja Cepén tranquilo ya en Punta Cana, que se maneje con el sector privado, el sector hotelero. Y que llegue hasta San Pedro. Entonces, de esa manera tú reduces tus pérdidas. Correcto. En línea, porque todo el que haya tomado un curso de electricidad, de física eléctrica, de circuitos, y los que estudiamos ingeniería, todos tenemos que tomar esas asignaturas. Te enseñan que la resistencia es igual a la resistividad del material multiplicada por la longitud y dividida entre el área del cable. Claro. Que en la medida que tú alargas la longitud, se alarga la resistencia. Si se alarga la resistencia, tú tienes pérdida por resistencia. Y si tienes pérdida por resistencia, para que tú vas a llevar energía a distancia de 150 y 200 kilómetros en polos emplazados en determinadas regiones. Y ahí, para que todo el mundo quería estar aquí en Jaina. Pero increíble, inclusive hasta en los vehículos donde la batería está en el baúl y el motor está adelante, como el motor necesita para ese empujón o ese booster, como está distante, necesita una batería mucho más fuerte. Claro. Para porque que, hay una caída de potencial. Hay una caída. Hay una caída de potencial con la distancia. Eso es normal. Y todo el que sabe un poquito de corriente eléctrica lo sabe. Correcto. Es así. Entonces, podemos reducir las pérdidas distribuyendo las unidades de generación. Eso fue lo que se trató de hacer aquella vez cuando se democratizó la regionalización y se permitieron unas unidades como la ESA en Pimentel, Palamara en La Vega y otras unidades en Santiago. O sea, tener diferentes unidades en diferentes partes. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces, si tú estás en La Vega, te obligan a interconectarte al CENI, Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, para traer... No tiene sentido. Vamos a segmentar. Es decir, no tiene sentido de que tú produzcas papas por decir algo, en Montecristi, y que no me ataquen los productores, porque yo sé que allá no se produce papa sí. por la temperatura, pero por poner un ejemplo, sí. o digamos arroz, para tú llevar el arroz de Montecristi para Higüey. Exacto. Y entonces llevar vegetales de Higüey para Dajabón y Montecristi. No tiene sentido. Es decir, vamos a acortar las distancias, porque todo lo que tú transportas, incluyendo la energía... No tiene sentido a menos que solamente se pueda dar arroz o papa en ese lugar. Sí. En ese lugar. Hay otro lugar. Sí, no hay otro lugar. Por ejemplo, San José de Ocoa. Pero que se sepa que la papa que se produce en Constanza sale más cara llevarla a Higüey que llevarla a Constanza. Claro, mismo. Y hay una razón. Tú no tienes un clima en Higüey para producir papas, sino en Constanza y San José de Ocoa. Pues entonces ya tú sabes que el costo del transporte tienes que considerarlo. Exacto. Evidentemente. Entonces, con la energía, tú no tienes esa limitación. Perdón, y hay pérdida también en el transporte de la papa. Porque se caen o se pudren, se maltratan. Sí, es cierto. Hay pérdida. Correcto. Entonces tú tienes que reducir las pérdidas. Entonces la mejor manera de tú reducir las pérdidas es poniendo diferentes centros de producción para acortar las distancias. El que transporta, por ejemplo, agregado. Ahorita tú y yo estamos hablando de agregado. El transportista te cobra por metro cúbico por kilómetro. Correcto. Son 5 kilómetros, te cuesta tanto. Son 10 kilómetros, te cuesta el doble. Correcto. Son 20 kilómetros, te cuesta ahora otra vez el doble. Así es. Entonces, tú buscas acortar la distancia, por eso, si tú vas a hacer una escuela en Montecristi, tú no llevas agregado de aquí de la capital. Pero yo no quiero que se me escape algo sobre lo que estamos hablando. Usted mencionó ahorita que cuando entren las dos plantas, Catalina, o las dos fases de las dos unidades, las dos unidades de Catalina 1 y Catalina 2. Ajá. Ni siquiera va a ser necesario el pacto eléctrico. Eso es así. ¿Usted me quiere decir entonces que el sector privado de que tiene mucho más culpa con la solución del problema eléctrico que... Pero así ha sido siempre. Así ha sido siempre. O sea, entonces la idea de que sería mejor que el sector privado sea el dueño de Punta Catalina en el tiempo, eso le podría crear un problema, si se quiere, hasta de seguridad nacional a la República. Mire, yo no soy partidario de que el sector privado sea dueño de la producción de energía. Yo soy partidario de que el Estado sí pueda contratar la administración. A mí me gusta el 50% privado, 50% público. Mira, yo sería partidario de que el Estado venda un 25% de las acciones
por un tema de mensaje a la sociedad. Si el sector privado te compra el 25% de las acciones al precio al que tú pones en venta esas acciones, entonces quiere decir que el precio fue el real. Correcto. Y no estaba sobrevaluado. Correcto. Segundo, tú puedes contratar una empresa de prestigio que te administre, un operador, y tú le pagas una tarifa Exacto. anual, Exacto. o semestral, o trimestral, o mensual por la operación. Y un bono por la eficiencia. Con Rosario Resort, cuando don Antonio compró Exacto. las acciones de Rosario Resort. Sí. Don Antonio le dijo, mira, yo te voy a comprar todas tus acciones, pero te voy a dejar un contrato de administración para que tú me administres la Sí. mía. Y perfecto, y no hubo problema. Para no politizar Para esto. no politizar eso. No es así. Y no vandalizar lo que Claro. vayan a robar No, todo. porque desde el momento que todo el mundo sabe que eso es del Estado, ahora todo el mundo quiere la energía gratis. Correcto. Y todo el mundo quiere un empleo ahí. Ezequiel, mándame para Punta Catalina. Pero que no hay plan. Sí, hombre, tú puedes. Porque aquí hay una creencia de que el Estado todo lo puede. Correcto. La gente entiende eso y así lo tiene fijo en su cabeza. El Estado todo lo Regalar, puede. sobre Sí, todo. sí. Entonces, ¿por qué El quebrar? Estado no es de nadie. Perdón. Porque si tú eres empresa privada telefónica, yo estoy obligado a pagarte la tarifa. Pero si tú eres empresa pública telefónica, yo no tengo para qué pagarte porque yo tengo derecho de hablar por teléfono. Sí, Entonces sí. tú tienes la obligación de darme el servicio de Somos gratis. dueños todos. Como el agua, como la energía eléctrica, Correcto. como las vías de comunicación. Si las vías de comunicación fueran administradas por empresas privadas, todo el mundo pagara el peaje religiosamente. Don Silvio, vamos a la pausa. ¿Cómo no? Y venimos con un tema caliente en el próximo segmento. Bien, continuamos con don Osiris de León. Don Osiris, ¿el presidente va o no va? Pero todavía estamos en febrero, no hemos llegado a marzo. Yo le hice la pregunta, don Osiris, dígame si o no. No, es que tú y yo hablamos en el programa anterior que esta conversación la íbamos a diferir para marzo. Marzo no ha llegado todavía. Pero sí o no, don Osiris, ¿el presidente va o no va? Mira, De acuerdo a don Osiris. No, de León. mira, yo no tengo esa información. Tú sabes que yo entiendo de meteorología, ¿Y usted qué entiendo cree? de sismicidad. ¿Y usted qué cree? Ok, vamos a hacer ahora un esquema, una predicción meteorológica, pero política. ¿El presidente va o no va? ¿Va a llover o no va a llover? Mira, yo prefiero que esperemos a marzo. En marzo, finales de marzo, tú y yo nos vamos a sentar aquí, Está hacemos un programa y vamos a analizar las variables. Está bien. Yo voy a dar mi opinión al final de este segmento, como quiera, que al final del programa. Los programas a la hora. Pero no, yo lo voy a dar al final. Reelección. Todo el mundo, de hecho hay una experta, una visitante que parece que es una experta en materia electoral y cosas, argentina creo, que también dio una opinión de que para ella la permanencia en el poder crea problemas de corrupción, de abuso de poder, etcétera. Participación Ciudadana siempre ha expresado, cuando le ha convenido, que la permanencia en el poder también crea muchos problemas. Realmente un país donde hay debilidades institucionales puede interpretarse así. Pero no es por defender este gobierno. Yo estoy hablando de Ezequiel Molina, no le estoy tratando de hacer cómplice de mi concepto. Pero Ezequiel Molina tiene que reconocer que este gobierno ha hecho mucho esfuerzo para disminuir la corrupción, aunque haya corrupción, porque creo que la corrupción, como es sistémica y está del lado privado y del lado público, no es tan fácil erradicarla. No tiene nada que ver con que dure 12 años un presidente, o que dure 16, o que dure 4. En 4 años hay corrupción, en 8, en 16 y hasta en 20, porque es un problema sistémico. Pero reconociendo que este gobierno ha hecho con la ley 155-17, esa ley de contrataciones públicas, esa ley crea muchísimos controles, más de lo que la gente se imagina, más de lo que la gente se imagina. Yo creo que es injusto hablar de que 4 años más lo que podría provocar un aumento de corrupción, cuando lo que yo veo es que está disminuyendo porque están aumentando los controles. ¿Qué entiende don Osiris que es la reelección? ¿Qué tan dañina es la reelección para fines de nosotros mantener fuertes nuestras instituciones?
Mira, los que pertenecemos al Partido Reformista Social Cristiano son reeleccionistas. No podemos hablar en contra de la reelección porque Balaguer era un reeleccionista de origen. Balaguer siempre creía en su esquema de reelección. Y la gente creía que era con trampa, pero el doctor tenía voto. El doctor tenía voto. Es que Balaguer... Él hizo su trampa, pero tenía voto. Mira, Balaguer no necesitaba hacer trampas. Balaguer era un hombre que tenía tanto y tanto liderazgo que aunque murió hace 17 años, todavía el liderazgo de Joaquín Balaguer está ahí. ¿Tú quieres saber si Balaguer tenía liderazgo o no? 17 años después de Balaguer muerto, sale a una encuesta y tú vas a encontrar que la tercera parte de la población te sigue siendo balaguerista. Yo tengo que decir que hizo trampa, no porque yo lo vi, sino porque un reformista de larga data, un compañero suyo, sí, dijo en este programa que él antes de morir se va a escribir su cosa, porque realmente si le escribiera a Robert Gaya era preso, porque se hizo trampa. No, hombre, eso es un discurso para llamar la atención, pero realmente Balaguer no era un hombre que necesitaba... Okay. Yo me hice eco. No, Balaguer. Mira, el ser humano por naturaleza hace sus trampitas y tú lo ves jugando dominó, que te marcan la ficha. Tú te vas a cualquier... En la manera que pone la ficha. Claro, tú te vas a cualquier casino de Las Vegas y tú ves que hay una serie de cámaras que están monitoreando. Yeah. Y una serie de inspectores que están monitoreando. ¿Por qué? Porque entiende que hay gente que juega con cartas marcadas. Entonces, eso está en el ser humano. Sí. Eso no está en el político. Eso viene. Fíjate que... Pero la reelección da corrupción. No, el problema no está ahí. Balaguer salió del poder en el año 78. ¿Se resolvió la corrupción en el 79? No. Se multiplicó. Correcto. ¿Cierto o no? Correcto. Entonces, el problema no está en la reelección. Mira, cuando a Balaguer le preguntaron de la corrupción, Balaguer dijo: la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Sí. Y nadie renunció. Una barbaridad eso. Y nadie renunció. No, una barbaridad no. Admitir una realidad social. Claro. Lo que pasa es que a veces tenemos pero gripe. Una barbaridad. No. Lo que pasa es que a veces tenemos gripe y no queremos admitirlo frente al médico. Sí. ¿Cuánta gente no va al médico y el médico le dice: ¿qué usted se siente? No, nada. ¿Y es que usted vino? Entonces, después que el médico entra en confianza, que comienza a decirle. Pero en principio. Sí, pero es como la expresidenta de la Cámara de Cuentas, que es una institución que tiene que ver con el control de la corrupción, si se quiere, dice que la corrupción está en la génesis del dominicano. Más que la génesis del dominicano, está en la génesis del ser humano. Correcto. Recuerda que el libro del Génesis te dice: no robarás. ¿Cierto o no? Correcto. Quiere decir que ya se robaba. Sí. Ya en ese entonces se robaba. Y estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. O sea, se estima que el robo nació con el ser humano. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Es una etapa que hay que superarla con la educación en la escuela primaria. Con la inclusión que el niño social. Aprenda que cuando él encuentra este vaso aquí, si no es de él, él no debe llevárselo. Y que si usted se encuentra una pelota en la calle, usted debe llevarla a un lugar donde se llevan los objetos extraviados para que cuando el dueño salga a buscarlo, vaya a ese lugar y lo encuentre. Pero también hay que enseñarle una cosa a la sociedad, Ezequiel, y es que si tenemos dos vasos y este es plástico y este es de vidrio, no cuestan igual. Y a veces la gente quiere en la administración pública que un vaso de vidrio te cueste igual que uno de plástico. Que una turbina General Electric te cueste igual que una turbina china. O que un carro Mercedes-Benz te cueste igual que un carro Suzuki o que un carro Tata. Entonces, lo primero que el Estado tiene que definir es parámetros de qué cuestan las cosas. Si tú vas a vaciar un hormigón de 180 kilos por centímetro cuadrado, no te puede costar igual que un hormigón de 280 o de 350. No te cuesta igual. Bueno, eso está sobrevaluado. ¿Por qué? ¿Usted chequeó de cuánto era la resistencia del hormigón? ¿De qué diámetro era la varilla? ¿La calidad de la varilla? Entonces, lo primero que yo creo que antes de uno aventurarse a decir que esto está sobrevaluado, hacer una auditoría técnica detallada de lo que se hizo. Y a lo mejor a veces te vas a encontrar de que no. Yo he participado en estudios para obra que fruto de no haber tomado en cuenta malas condiciones del emplazamiento de la obra se triplicó, se cuadruplicó en precio. Entonces, y no fue por corrupción. A usted casi lo acusaron cuando compró el apartamento aquel en subasta. Hubo gente, tal vez no pública, que entendió que usted fue favorecido de una manera... ¿Y por qué? Bueno, porque usted sabe que aquí todo el que participa... No, pero es una subasta pública. Sí, pero es que aquí todo el mundo cree que todo es corrupción. No. Mire, cuando hay una subasta pública, de lo que sea, de ese vaso,
todo el mundo, porque eso se anuncia a través de los medios de comunicación. Sí, pero la gente que dice, no, eso está manejado. Porque ¿Pero y por qué? Yo he escuchado eso, no necesariamente de la suya, pero he escuchado eso muchísimas Pero veces. yo pregunto, que todas las subastas. digamos que se va a subastar este vaso. Y los interesados, entonces Sí, nadie viene. lo que pasa de hecho, mira un caso sencillo, Sí. para que tú veas cómo la gente se equivoca. Ese apartamento que yo compré había ido 5 veces a subasta y no se había vendido porque nadie le había interesado. Exacto. Había ido 5 veces a subasta. Mira, la mayoría Pero la de gente es ligera con el asunto de la corrupción. No, es que la gente es ligera con el análisis, no es solamente con la corrupción. Si tú opinas ahora del eclipse solar, todo el mundo te da una teoría distinta al eclipse solar. Nadie dice, yo no me atrevo a opinar de eso. No. Como usted no. que no quiso opinar de si el presidente va o no va. No, porque tú y yo acordamos fuera de cámara que O sea, ese que usted tema viene en marzo. lo íbamos a tocar en marzo. ¿Usted viene en marzo o en abril? Si tú quieres, lo podemos hacer a principios de abril. Ok, pues se fue. Pero yo le voy a decir mi opinión ahora. Sí. El presidente no va para ningún lado. Porque se queda. Se queda en Palacio. Gracias, don Siri, por estar en Gracias, Ezequiel. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.